Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Ángel de Jesús Urias López. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Software Modalidad Virtual en la UAS. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los árboles binarios de búsqueda. Primero veamos la definición de lo que es un árbol. Un árbol es una estructura de datos jerárquica que consiste en nodos conectados por aristas, formando una relación tipo padre-hijo. Un árbol pues tiene las siguientes propiedades, ¿no? ¿Qué propiedades son? Bueno, en este caso, pues vemos en la imagen el nodo padre o raíz, del cual se deriva pues toda la estructura, ¿no? Está representado con el número uno, el circulito con el número uno. Otro punto es que cada nodo puede tener múltiples hijos, pero únicamente un padre. ¿Sí? En este caso, el nodo padre o nodo raíz, que está representado con el uno, pues tiene tres hijos, que viene siendo el 2, el 3 y el 4. Y pues algo importante que hay que mencionar es que en este caso, pues los árboles pues no tienen ciclo. ¿Qué es un árbol binario de búsqueda? Bueno, un árbol binario de búsqueda es un tipo especial de árbol binario en el que los datos están organizados de manera ordenada. En este caso, podemos ver que cada nodo puede tener un máximo de dos hijos. Por ejemplo, en el árbol binario de búsqueda, este, mm, vemos cómo los subárboles, en este caso genera dos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el número 15, que es el padre. A la izquierda nada más podemos tener nodos que contienen valores menores que el nodo actual. Por ejemplo, tenemos el número 15. Al lado izquierdo tenemos el 9, el 6, el 14 y el 13, que son números inferiores o menores que el nodo padre. Y a mano derecha, pues en el subárbol derecho contiene valores mayores que el nodo actual. Y esta propiedad se mantiene de forma recursiva pues para cada subárbol. Ahora, em, ¿por qué se le considera un tipo abstracto de dato? Bueno, este tipo abstracto de datos pues define un modelo lógico o conceptual para organizar y manipular datos. El árbol binario de búsqueda se considera un tipo abstracto de dato principalmente porque describe qué operaciones pueden realizarse sobre los datos. Por ejemplo, podemos insertar, podemos buscar, podemos eliminar, podemos recorrer. Oculta la implementación interna, dejando al usuario trabajar con una interfaz simple para gestionar datos jerárquicos. Y pues en esencia, el árbol binario de búsqueda ofrece abstracción que facilita resolver problemas de ordenamiento, hacer búsquedas más eficientes y organización jerárquica de información. Tipo de árboles. En este caso, tenemos principalmente pues, los árboles generales. Dentro de estos árboles generales tenemos los árboles n-ario, donde cada nodo puede tener hasta n cantidad de hijos. También tenemos los k-ario completo, donde todos los nodos tienen k hijos excepto las hojas. En los árboles genéricos, pues simplemente no tienen restricciones en el número de hijos por cada nodo, ¿no? Continuando con los tipos de árboles, ahora tenemos lo que vienen siendo los árboles binarios. Tenemos pues el árbol binario, es donde cada nodo contiene como máximo dos hijos, que viene siendo el izquierdo y el derecho. Tenemos los árboles binarios completos, que es cuando todos los niveles están completamente llenos, a excepción del último, que está lleno de izquierda a derecha. También tenemos los árboles o el árbol binario perfecto, es cuando todos los niveles están completamente llenos y todas las hojas pues están al mismo nivel. Y pues el más importante, que es el tema principal, que es el árbol binario de búsqueda. Pues recordemos que es un árbol que cumple con todas las reglas que vimos al inicio. En este caso, en la fotografía podemos mirar que el nodo principal, que está representado por el número 23, el subárbol izquierdo, representado por el número 12 hacia abajo, este, este subárbol izquierdo, ese nodo número 12, bueno, en este caso, ese nodo contiene valores menores que el nodo actual. En este caso, el 12 es menor que 23 y todos los valores hacia abajo, pues deben de ser menores que ese 23. Y por otro lado, pues a mano derecha, en el subárbol derecho, pues contiene valores mayores que el nodo actual. En este caso, podemos ver claramente cómo los valores que están a la derecha
representados en el nodo 67 hacia abajo, pues son datos mayores al nodo principal. Diferencias y similitudes contra las listas enlazadas. Bueno, las principales similitudes es que ambas estructuras son colecciones dinámicas de nodos conectados mediante punteros. Otra similitud es que pueden recorrerse utilizando un enfoque secuencial o recursivo. Entre las principales diferencias tenemos esa tablita donde nos dice tres principales. Por ejemplo, en el caso de las listas enlazadas, vemos cómo su organización es lineal. Puede ir en sentido hacia enfrente o hacia atrás, en el caso de las doblemente enlazadas. En el caso del árbol binario, pues la organización es siempre jerárquica. Como segunda diferencia, en las listas enlazadas, pues cada nodo tiene un único sucesor. En el caso de las listas simples, en el caso de las dobles enlazadas, pues tienen uno hacia adelante y uno hacia atrás, un sucesor y uno anterior. En el caso del árbol binario, un nodo puede tener dos hijos. En el caso de los árboles binarios, ¿no? Puede tener dos hijos. En el caso de las listas enlazadas tenemos otra diferencia. Por ejemplo, la búsqueda, casi siempre la búsqueda es secuencial y tenemos los árboles binarios donde la búsqueda es más eficiente con el método O long n, siempre y cuando pues esté equilibrado, ¿no? ¿Dónde son implementados y dónde se puede emplear la lógica de un árbol binario de búsqueda? Bueno, pues podemos utilizarlo o implementarlo en varias partes. Por ejemplo, lo podemos utilizar en bases de datos, en sistemas operativos, librerías de programación. Por ejemplo, en el caso de las bases de datos, los árboles binarios de búsqueda son una base para los árboles ABL o los árboles B+, empleados para índices y consultas eficientes. En el caso de los sistemas operativos, en el manejo de procesos, archivos y planificación jerárquica, como en el caso de lo que viene siendo puede ser la ruta, precisamente los árboles que podemos ver en el pad o en las carpetas de cuando estamos navegando entre los directorios del sistema. Y pues también podemos utilizar o lo podemos implementar en librerías de programación, por ejemplo, en el caso de C#, que es el lenguaje que venimos trabajando durante todo este curso. Por ejemplo, se implementan como parte de estructuras como Sorted Dictionary, no, disculpen mi inglés, o Stored Set. Son algunos ejemplos, ¿no? Casos de uso, por ejemplo, para búsqueda de información, como sistemas de búsqueda por palabra clave o autocompletado. Tenemos también los ordenamientos dinámicos que nos sirven para mantener elementos siempre ordenados, como en tablas de símbolos o conjuntos ordenados. Y pues también podemos utilizarlo para jerarquización de datos, como árboles de decisión y estructuras de organización, entre otros. Partes de los árboles. En la imagen que estamos viendo aquí en la presentación podemos ver que uno de los principales partes del árbol viene siendo la raíz, que viene siendo el nodo principal del árbol. Precisamente es de este nodo donde se derivan todos los demás nodos. El árbol, es importante mencionar que este árbol tiene una sola raíz y esta no tiene ningún padre. En este caso estamos representándola en el nivel 0, y es el que está marcado, el número 8 que viene en la parte de arriba. También tenemos lo que viene siendo las hojas, que son los nodos que no tienen hijos, que están representando, que representan el final de cada rama en el árbol. En este caso, en el nivel 3, podemos nosotros observar cuáles son esas hojas, ¿verdad? Que sería el 3, el 12, el 0, el 5. Cabe recalcar también que en el caso de los dos nodos principales, ¿verdad? No, más bien que del nodo principal que viene siendo la raíz, pues salen dos subárboles, que viene el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. En este caso,
está representado con un círculo rojo y abarca desde el nivel 1 hasta el nivel 3, ¿sí? En este caso sería el 4, el 7, el 2, el 3, el 12, el 0 y el 5. Ese sería el subárbol izquierdo y el subárbol derecho sería representando de manera inicial desde el nivel 1 hasta el nivel 3 con los valores de 1, 9, 10, 8, 7, 3 y 5, ¿no? También pues tenemos los que vienen siendo las ramas. Las ramas pues son las conexiones entre un nodo y sus hijos y representan pues la relación jerárquica entre los nodos, ¿verdad? También pues tenemos nodos internos. Precisamente esos nodos internos son los nodos que tienen al menos un hijo. Pero no son ni hojas, o sea, no están en la parte del nivel 3. En este caso, no son ni del nivel 3 ni del nivel 0, que viene siendo la raíz. Entonces, todos los nodos que encontramos entre medio se conocen como nodos internos. Em, Continuando con las partes del árbol, tenemos el nivel del árbol. En este caso, el nivel de un nodo se refiere a su distancia. Por ejemplo, el número de aristas desde la raíz. En este caso, pues la raíz está en el nivel 0, en esta imagen que vemos aquí, representado por el número 8. Entonces, eso significa que está en en el nivel 0. ¿Verdad? Los hijos de esa raíz, que viene siendo 4 y 1, pues están en el nivel 1 y así sucesivamente. Nivel 2, nivel 3, nivel N. Muy bien. El camino. Nosotros representamos con una línea azul lo que viene siendo el camino. ¿Qué es el camino? Pues es una secuencia de nodos conectados por ramas. Por ejemplo, el camino desde la raíz hasta una hoja, en este caso la raíz es el número 8 y la hoja representa el número 15 en esta línea azul que acabamos de marcar. El camino de la raíz hasta esa hoja, pues es la secuencia de nodos que atraviesa para llegar ahí, ¿verdad? En este caso, pues tenemos que cruza el 8 por el 1, el 10 y luego llega al 15. Ese sería el camino, ¿verdad? Muy bien. La longitud del camino, pues es la cantidad o el número de aristas, que son las conexiones que hay en un camino. Por ejemplo, si recorremos desde la raíz del 8 al 15, pues tenemos del 8 al 1, tenemos la primera arista, del 1 al 10 tenemos la segunda y del 10 al 15 tenemos la tercera arista. Entonces, podríamos decir que la longitud del camino pues, sería de 3 aristas. Muy bien, la altura del árbol. La altura del árbol es el número máximo de niveles del árbol contando desde la raíz hasta la hoja más profunda. Aquí pues venimos representando 3 niveles desde el nivel 0. Como ya lo mencionamos, está el nodo padre siempre en el nivel 0. Cada una de sus ramificaciones se van a encontrar en el mismo nivel, ya sea que tenga una o que tenga dos. Ese sería el nivel 1. Cuando ya empieza a tener hijos sería el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, hasta llegar a n cantidad, bueno, n cantidad finita de nodos, ¿verdad? Muy bien. Profundidad de un nodo, pues es la distancia de un nodo específico hacia la raíz, pues viene siendo muy similar al nivel. En este caso, pues yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero ver la profundidad del nodo que se encuentra, del número 10, por ejemplo, pues ya voy a decir, ¿sabes qué? La profundidad, pues es de 2 aristas. Y así sucesivamente con el nodo que uno quiera ver. Es muy similar a lo que vienen siendo los niveles. ¿Cómo son los recorridos de un árbol? Bueno, pues primero que nada, pues un recorrido pues se refiere a la forma en que se visitan los nodos de un árbol. Y pues los más comunes son, por ejemplo, en este caso, el recorrido en preorden. Por ejemplo, en este caso, pues primero se visita al nodo actual, luego recorre el subárbol izquierdo y finalmente el subárbol derecho. En el caso del recorrido in order, bueno, pues recorre primero el subárbol izquierdo, luego el nodo actual y finalmente el subárbol derecho. Aquí pues se utilizan árboles binarios de búsqueda para obtener los valores en un orden de manera ascendente, ¿no? En el caso del recorrido en posorder, se recorre primero el subárbol izquierdo, luego el derecho y finalmente pues el nodo actual. Y pues otro ejemplo tenemos el recorrido por niveles, que es el lever order. Aquí los nodos se visitan nivel por nivel y siempre se hace de izquierda a derecha. Operaciones en un árbol binario. Tenemos varias operaciones que podemos hacer en un árbol binario. En este caso, pues tenemos un código de ejemplo hecho en C#. No lo vamos a explicar, pero vamos a ver
cómo es que funcionan cada una de las instrucciones, ¿no? Por ejemplo, para poder crear un árbol, nosotros pues vamos a simplemente inicializar un árbol en vacío, es decir, que la raíz pues va a ser, va a tender a null, ¿no? En este caso, este, o simplemente si no lo queremos inicializar vacío, en este caso vemos el método constructor que lo está inicializando como vacío, pero si al método constructor nosotros le metemos un valor, podemos asignarle de una vez el valor de, el valor de ese nodo, ¿no? Que es el nodo principal. Entonces, ¿cuál es el propósito? Bueno, pues este tiene que ser el punto de partida para construir cualquier estructura en el árbol, ¿sí? El segundo sería el de construir. Por ejemplo, podemos agregar nodos al árbol respetando la lógica de la estructura, ¿sí? Por ejemplo, un árbol binario, ¿no? De búsqueda. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos usar un método que inserta los nodos siguiendo las reglas del árbol binario de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, si el valor es menor que el nodo actual, pues que se vaya al subárbol izquierdo, pero si es mayor, que se vaya al derecho, ¿no? Este es en el caso al momento de empezar a construir el árbol. El siguiente sería si es vacío. Por ejemplo, nosotros tenemos que verificar si el árbol no contiene ningún nodo. Entonces, una vez determinando si la estructura está vacía, pues ahí puede ser útil como una condición de inicio, ¿no? Tenemos que comprobar si la raíz es nula antes de empezar a crear los nodos. En el caso de la raíz, nos puede servir para devolver el nodo principal del árbol. En este caso, en C#, la raíz sería la referencia principal, pues, de toda de estructura, ¿no? Toda la estructura. También tenemos en este caso un método que es el izquierdo. Este, pues, ¿para qué nos sirve? Pues para obtener el subárbol izquierdo, pues en un nodo. ¿Sí? En este caso, en un nodo, pues viene siendo el puntero de referencia al subárbol izquierdo. De igual manera, el método que nos ayuda que tenemos como derecho, pues nos va a obtener el subárbol derecho del nodo. Este es similar al izquierdo, pero es para el lado derecho, ¿no? En el caso del borrado, pues aquí hay que cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, nosotros si queremos eliminar un nodo del árbol reorganizando la estructura para mantener las reglas, pues tendríamos que tenemos que seguir varias condiciones, ¿no? Por ejemplo, si voy a eliminar un nodo, voy a preguntar, oye, ¿tiene hijos? No, no tiene hijos, entonces simplemente lo voy a eliminar. Ahora, ¿tiene un hijo? Ah, bueno, entonces tengo que reemplazar el nodo con ese hijo. Es cuenta, tengo que, el hijo va a tomar el valor del padre, ¿no? En este caso. Ahora, ¿qué sucede si este nodo tiene dos hijos? Bueno, pues entonces en este caso tengo que reemplazar el nodo con el menor valor del subárbol derecho o o del mayor en el lado izquierdo, ¿no? En este caso. También tenemos otro tipo de operaciones como el pertenece. En este caso, ¿para qué nos sirve? Bueno, para determinar si un elemento está presente en el árbol. Esto nos va a facilitar la búsqueda en la estructura. En este caso, sería comparar el valor con el nodo actual y decidir si ir al lado izquierdo o ir al lado derecho. O sea, es mayor o es menor, pues se va a la izquierda o se va a la derecha, ¿no? Muy bien. También podemos nosotros determinar la altura. Es este otro procedimiento que podemos utilizar. Podemos calcular la altura del árbol, es decir, los niveles hasta el nivel más profundo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de manera recursiva. No vamos a explicar el código. Al final creo que vamos a explicar el método de borrado. Ahorita nada más los estamos mencionando. También podemos determinar el número de elementos. ¿Cómo se hace? Bueno, haciendo un recorrido y contando cada uno de los nodos. Ese también es posible. También podemos determinar si los dos árboles binarios pues son idénticos. Podemos saber si los árboles son idénticos en su totalidad. O sea, hacer la comparación de los dos árboles. ¿Cómo los hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos de manera recursiva con cada nodo de ambos árboles para poder em,
para poder hacer esa revisión o esa comparación. Hasta aquí llega esta parte. Vamos a continuar explicando un poquito del código, el código eliminado. Muy bien. Ahora, vamos a ver un código que implementa todas estas funciones que acabamos de ver. En este caso tengo un programa en C# donde la clase no y la clase árbol binario búsqueda. En la clase de árbol binario y búsqueda, pues tenemos cada uno de los métodos que acabamos de ver anteriormente. En este caso, pues no los vamos a ver todos, ¿no? Vamos a ver únicamente el de eliminar. Entonces, nosotros en la clase programa, o sea, en la clase principal, nosotros tenemos que primero que nada, pues hacemos una instancia del árbol binario de búsqueda, es decir, creamos un objeto llamado árbol y en este objeto llamado árbol, pues empezamos a insertar datos, ¿no? Muy bien, hacemos varias operaciones con ellos, pero no vamos a ver ninguna de ellas, nos vamos a ir directamente al borrar un nodo. En este caso, la idea es eliminar el nodo número 15. Entonces, el objeto es el árbol, que si nos acordamos, lo instanciamos de la clase árbol binario de búsqueda. Entonces se encuentra ese método ahí y vamos a utilizar el método borrar y el parámetro que le vamos a enviar es el número 15. Entonces nos vamos a ir al borrar, creo que es la opción número 6, aquí está, el borrar. ¿Sí? Tenemos un método principal, ¿por qué es un método principal? Porque se manda a llamar a otro método. Muy bien. Entonces, este método principal recibe un valor, se llama borrar, ¿no? Recibe un valor que es el número 15. Este método nos sirve pues para eliminar un nodo con el valor proporcionado. En este caso queremos borrar el 15. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a actualizar la raíz del árbol llamando al método recursivo. La recursividad es la propiedad o bueno, no la propiedad, em, es la forma en la que ese proceso o un método se llama a sí mismo para volverse a ejecutar. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona? Sí, tenemos la raíz, que se supone que anteriormente ya creamos un nodo raíz. Va a ser igual a borrar recursivo, le enviamos el valor de la raíz, el objeto raíz, y le enviamos el valor, en este caso el número 15. A borrar recursivo, pues viene siendo otro de los métodos, ¿no? Borrar recursivo, pues recibe un nodo y recibe un valor. ¿Qué nodo le enviamos? Bueno, pues el nodo raíz que acabamos de, de, que acabamos de enviarle como parámetro, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si ese nodo raíz existe en el árbol. Entonces preguntamos, a ver, ¿el nodo es igual a null? No, pues sí, es igual a null. Bueno, retorna un vacío, o sea, no hay nada que hacer. Ahora, si el valor, vamos a suponer que no se ejecutó, si el valor es menor que el valor del nodo actual, entonces tenemos que buscar el subárbol izquierdo. Entonces, es de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A ver, el valor, en este caso el número 15, ¿es menor al nodo punto valor? O sea, ¿es menor? No, pues sí. Ok, entonces vamos a buscar en el nodo izquierdo. Para buscar en el nodo izquierdo, pues tenemos que hacer uso de la recursividad volviendo a llamar al mismo método y enviarle ese nodo izquierdo y el valor que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, si el valor es mayor, pues va a buscar el subárbol derecho, ¿no? En este caso, ¿cómo se hace? Bueno, ponemos un else if. El if, si el valor es mayor al nodo punto valor, entonces vamos a buscar en el nodo derecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir, nodo derecho va a ser igual a borrar recursivo. Volvemos a llamar al mismo método. Le enviamos el nodo derecho y le enviamos el número 15 también. Y se va a volver a repetir todo el método y va a volver a ejecutar el mismo proceso la cantidad de veces que tenga, mientras tenga nodos, ¿no? O sea, va a buscar en absolutamente todo el árbol. Ahora, ¿qué sucede si no fue menor ni tampoco fue mayor? Bueno, pues ahí entraría el último else. Pero tenemos varios casos, ¿no? El primer caso es que el nodo no tiene hijo izquierdo. ¿Cómo se pregunta? Bueno, si el nodo punto izquierdo es igual a null,
entonces retornamos el nodo derecho. Ahora, en el segundo caso es que si el nodo tiene un hijo derecho, bueno, pues, si no tiene un hijo derecho, ¿cómo lo preguntamos? Bueno, si el nodo punto derecho es igual a vacío, pues entonces retórname el izquierdo, ¿sí? Retorna el nodo punto izquierdo. Ahora, ¿cuál es el tercer caso? El tercer caso dice, el nodo tiene dos hijos. Bueno, ¿cómo encontramos el nodo con el menor valor de su árbol derecho? Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? En este caso tenemos un nuevo método. Creamos un nodo, vamos a poner, por ejemplo, este min nodo, en este caso lo pusimos, y va a ser igual a un método que retorna precisamente un nodo que dice encontrar mínimo, abre paréntesis, y le mismo parámetro el nodo derecho. Entonces, quiere encontrar el nodo derecho. ¿Cómo lo haces? Bueno, lo hace mediante este método. Aquí se recibe el nodo, ¿sí? Al final retorna un nodo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, hacemos un recorrido con el while. Mientras nodo punto izquierdo sea diferente de null, pues entonces se va a seguir repitiendo, o sea, va a seguir buscando, ¿sale? Y se va a detener cuando lo logre entender o cuando lo logre encontrar. Una vez que lo encuentra, pues simplemente retorna el nodo. Una vez que retorna el nodo, pues este min nodo pues va a tener el valor menor. Entonces copiamos el valor del nodo mínimo al nodo actual, pues ponemos nodo.valor es igual al min nodo.valor, porque acuérdense que el nodo tiene el nodo, si no me recuerdo, aquí arriba me está diciendo que tiene un valor, ¿sí? Es de tipo entero. Ok, de tipo entero, aquí está. Y pues obviamente al final pues podamos eliminar el nodo mínimo del subárbol derecho. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos nodo punto derecho, va a ser igual a borrar recursivo, volvemos a llamar al método tantas veces como sea posible, cuantas veces sea posible. Eso es la recursividad. Prácticamente se va a seguir llamando mientras sigue encontrando, mientras todas las condiciones se vayan cumpliendo, y la condición va a seguir mm, se va a seguir ejecutando de manera masiva esta aplicación. Entonces, de esta manera nosotros podemos eliminar el nodo mínimo en el subárbol derecho. El nodo derecho es igual a borrar recurso, nodo derecho le damos dentro y el valor mínimo volvemos a cuidar y volvemos a hacer toda se vuelve ejecutador RAM, si el nodo es null, retornas el null. Si el valor no era el nodo punto valor, entonces izquierdo va a ser igual a, se voy a llamar, si no, es valor, y se empieza a ejecutar todo. Al final, una vez que ya no se cumpla ninguna condición, significa que ya no encuentra prácticamente no se ejecuta ninguna condición, ahí es donde se detiene la recursividad. Una vez que se detenga, pues simplemente retornamos el nodo. De esa manera nosotros usamos el método inner. Muy bien, tuve un poquito de problemas con lo que viene siendo la grabación de video. La he grabado como unas 4 o 5 veces. Hay una disculpa, pero quería aclarar nada más que en el método, en la línea donde se copia el valor del nodo mínimo al nodo actual, lo que estamos haciendo es reemplazar del nodo hijo al nodo padre. Por ejemplo, si un nodo padre, por ejemplo, se va a eliminar, tiene que ser reemplazado por el nodo hijo. Entonces, cuando nosotros copiamos el valor del nodo mínimo al nodo actual, que fue la penúltima línea del código que vimos del método borrar recursivo, ahí lo que estamos haciendo es eliminándolo y reemplazándolo por el valor, ¿no? Nada más quería aclarar esa parte. Y ya con esto concluimos lo que viene siendo la presentación de lo que son árboles binarios. Muchas gracias.